Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Fabricio de Novus Trading Academy, aquí con un nuevo video de la serie ATAS desde cero. En este 11º tutorial sobre la plataforma de trading ATAS, les voy a estar mostrando el menú Clusters Settings. Vamos a ver las diferentes opciones que podremos encontrar en dicho menú y qué posibilidades nos ofrece para personalizar nuestro gráfico de clusters. Como pueden ver, en este momento ya tenemos en pantalla un gráfico del futuro del mini SP500 vencimiento diciembre de 2020. Para abrir el menú Clusters Settings, inicialmente debemos hacer clic en el botón Settings, situado en el menú superior derecho que tenemos incluido encima del gráfico. Una vez allí, debemos hacer clic en la pestaña Clusters Settings. Este menú organiza sus diferentes opciones en 5 grupos: Main, Cluster Text, Proportion Settings, Maximum Volume Selection y BDASK Imbalance Settings. Veremos a continuación los diferentes parámetros que componen cada uno de estos grupos y qué posibilidades nos ofrece. En primer lugar, encontraremos el grupo Main. Aquí tendremos diferentes ajustes relacionados con el aspecto de los componentes más básicos del gráfico de clusters. El campo Background of Clusters nos permite modificar el color de fondo de los clusters, haciendo clic en el selector y seleccionando cualquier tonalidad que sea de nuestro agrado. Si prefieren utilizar ningún color, pueden seleccionar la opción que viene por defecto para que el fondo sea transparente. Asimismo, también podremos cambiar el color de los clusters. En el campo Bid Color podremos modificar el color de aquellos clusters en los que el precio bid sea superior, mientras que en el campo Ask Color haremos lo mismo para los clusters dominados por el precio Ask. Ustedes pueden apreciar, cada vez que yo selecciono una tonalidad diferente, el gráfico se actualiza para reflejar los cambios que he realizado. Si queremos ver el área de valor de una vela, podremos hacerlo activando el campo Show Value Area. También podremos modificar el color de dicha área de valor utilizando el selector en el campo Value Area Color. Vale mencionar que ustedes también podrían ajustar el grado de transparencia de dicho color para que no quede superpuesto con la vela en cuestión. Si deseo deshabilitar el área de valor de la vela, simplemente deshabilitamos este campo. El campo Draw Borders of Clusters nos permite habilitar o no el borde de los clusters. Si hago clic en este campo y lo deshabilito, como pueden apreciar, se modifica el tamaño de los clusters y el borde que tienen alrededor. Asimismo, en el siguiente campo, Border Type, podremos seleccionar un estilo de borde para la vela en general. Si no queremos visualizar ningún borde, deberemos elegir la opción None, que es la que viene por defecto. Si elegimos la opción Body, tendremos un rectángulo alrededor de todo el rango de la vela, mientras que con la opción Candle se dibujará la estructura de la vela en el centro, mostrando tanto su cuerpo como sus mechas. El ancho de este borde se puede ajustar en el campo Border Width, aumentando o disminuyendo el tamaño del mismo. Asimismo, el siguiente campo, Border Color by Direction, nos permite habilitar, si queremos, que el color del borde se represente en función de la dirección de la vela. Si habilitamos este campo, veremos que el color se actualiza para indicarnos si es una vela alcista o bajista. Para visualizarlo mejor, podemos aumentar aquí el tamaño de dicho borde. En este sentido, las velas bajistas aparecerán en rojo y las velas alcistas aparecerán en verde, indicando tanto su cuerpo como las mechas
correspondientes. El campo Show Direction Marker nos permite habilitar o no el marcador que aparece a la izquierda de la vela. Voy a cancelar el borde para que puedan apreciar mejor la modificación. Y como pueden ver, a la izquierda de cada vela tenemos un marcador en rojo o en verde que nos indica la dirección de esa vela. Nosotros podemos habilitar o deshabilitar dicho borde, haciendo clic en el campo correspondiente. Del mismo modo, también podremos ajustar el ancho de este marcador en el campo Direction Marker Width. Si lo dejamos en 0, tendrá el tamaño que viene por defecto, pero también podremos aumentarlo o disminuirlo de acuerdo a nuestras preferencias personales. Si vuelvo al 0, tendremos los bordes con el tamaño que viene por defecto en la plataforma. El campo Filters nos permite establecer diferentes filtros para que la plataforma nos señale los clusters que cumplen con determinada condición. Por ejemplo, si hago clic en el signo de más, hacemos clic en el triángulo y veremos que ahí ya tenemos un filtro habilitado. Hacemos clic en este triángulo nuevamente y veremos las diferentes opciones que podremos utilizar. Es posible establecer un filtro por bid, ask, volumen o trades. Por ejemplo, si quiero definir un filtro por bid, selecciono bid en este campo. En el campo value voy a indicar un valor específico. Vamos a suponer, por ejemplo, 500. Y lo que le estoy indicando a la plataforma es que me señale aquellos clusters en los que el bid tiene un valor igual o superior a 500. Del mismo modo, también puedo ajustar tanto el color del clúster como el color del texto en el que se me señalen dichos clústeres. Si quiero eliminar un filtro, simplemente doy clic en la cruz y vuelvo a la situación anterior. Finalmente, vamos a cambiar el tipo de gráfico para explicar mejor este último campo que nos queda pendiente del menú, que es el campo Main Color. Si cerramos el menú y utilizamos cualquier gráfico que tenga un histograma de volumen, por ejemplo, Delta Color Volume, Volume Histogram, Volume Digital Histogram, hay varios. Podemos volver al menú, vamos a Cluster Settings y en el campo Main Color lo que estaremos ajustando será el color del histograma. Si nosotros modificamos en el selector, veremos cómo el gráfico se actualiza reflejando dichos cambios. Cerramos el menú y vamos a volver a un gráfico de clusters para seguir explicando las diferentes opciones del menú. Volvemos al menú Cluster Settings y vamos a ver ahora las opciones incluidas en el grupo Cluster Text. Estas opciones, como su nombre indica, nos van a permitir ajustar diferentes parámetros relacionados con el texto que aparece en los clusters. El primer campo, Show Text, nos permite establecer si queremos ver o no el texto de los clusters. Por defecto, obviamente, esta opción viene habilitada. El campo Auto Size nos permite definir si queremos que el texto se ajuste automáticamente o no. Ven que si deshabilitamos y habilitamos la opción, se modifica lo que vemos en algunos clusters. Asimismo, podremos modificar el color del texto de dichos clusters haciendo clic en el campo Text Color y modificando el color a cualquiera que sea de nuestro agrado. En el caso de que no habilitemos el campo Auto Size, podremos habilitar un tamaño de fuente diferente en el campo Axis Font Size. Puedo aumentar o disminuir el tamaño de la fuente, pero, como dije anteriormente, únicamente si no tenemos habilitado este campo.
El siguiente campo, Clusters Values Divider, nos permite elegir si queremos visualizar las cantidades en el clúster en base a algún divisor. Por ejemplo, si dejamos este valor en 1, veremos cada clúster con su valor entero, pero si hacemos clic y elegimos 10, 100 y así sucesivamente, podremos ver los valores divididos por esa cantidad. En el caso de elegir cualquier opción aquí con decimales, podremos establecer la cantidad de dígitos que queremos después de la coma en este siguiente campo. Voy a volver a la opción inicial, que es la recomendada, y veremos las dos últimas que nos quedan aquí. El campo Cut to Long Text nos permite establecer si queremos cortar automáticamente el texto muy largo de los clusters, mientras que en el último campo podremos definir el ancho para mostrar el texto. En este caso los clusters no son muy grandes, así que no van a poder apreciar la variación, pero en otro caso sí podrán hacerlo. Veamos ahora el tercer grupo, llamado Proportion Settings. Aquí se nos va a permitir ajustar determinados parámetros que afectan a la utilización de proporciones en un gráfico de histograma. Para ejemplificar mejor estas opciones, nuevamente vamos a cerrar el menú y seleccionaremos un gráfico de histograma. Por ejemplo, el gráfico Delta Color Volume Histogram. Voy a aumentar un poco el grado de zoom para que puedan visualizar mejor el histograma. Si vuelvo al menú, vamos a la pestaña Cluster Settings y al grupo de opciones Proportion Settings, vamos a encontrar inicialmente el campo Use Proportion, que nos permite determinar cómo se calcula la proporción del histograma. Si está habilitada esta opción, la proporción se calcula en forma relativa con el mayor valor del área visible del gráfico. Si está deshabilitada, la proporción se va a construir de forma relativa al valor más alto de una vela. Del mismo modo, el siguiente campo nos permite indicar si la proporción se va a calcular en base a todas las velas o no. El tercer campo, Proportion Gradient Rate, nos permite personalizar el degradado de la proporción en porcentaje. Si nosotros modificamos este valor, podremos ver cómo cambia el degradado de la proporción del histograma. La última opción nos permite establecer un volumen de clúster determinado que se considerará como el 100% y el histograma se representará en proporción a este volumen. Si lo dejamos en 0, no pasará nada y se utilizarán los campos que vimos anteriormente, pero si por ejemplo le indico un valor, el histograma se calculará en función a dicho valor. Vamos a volver a la opción inicial y veamos ahora el cuarto grupo de opciones llamado Maximum Volume Selection. Para esto, nuevamente, voy a volver a un gráfico de bit por ask. Volvemos al menú Cluster Settings y veamos allí los diferentes campos incluidos en este bloque. Aquí podremos personalizar diferentes opciones de visualización del clúster de volumen máximo de cada vela. Como ustedes pueden apreciar, en cada una de las velas aparece un rectángulo señalando aquel clúster donde se dio la mayor cantidad de volumen. Este clúster es el que vamos a poder personalizar en este bloque de opciones. El primer campo, Maximum Volume Type, nos permite elegir en base a qué variable queremos visualizar el clúster de volumen máximo. Por defecto ya viene en volumen, pero podríamos visualizarlo en trails, bid, ask, delta negativo, delta positivo e incluso en función del tiempo. Cualquiera de estas opciones pueden utilizarla dependiendo de sus estrategias. Asimismo, en el siguiente campo, Maximum Volume Color, podremos elegir el color del borde del clúster de volumen máximo. Si hago clic en el selector, por ejemplo, fijo azul o alguna tonalidad de naranja, como pueden apreciar,
se modifica el color del borde de dicho clúster. Voy a volver a seleccionar color negro. Y en el campo Text Color podremos elegir el color de texto del clúster. Si hago clic en el selector, puedo modificar y tendremos el clúster de volumen máximo con cualquier color que sea de nuestro agrado. También podremos elegir si queremos que este texto aparezca en negrita o no en el campo Bold Text. Si deshabilito ese campo, el texto se verá igual que el de cualquier otro clúster. Si lo habilitamos, tendremos que ese texto va a aparecer en negrita. Finalmente, el último campo nos va a permitir ajustar el ancho del borde del clúster de volumen máximo. Yo hago clic en cualquiera de estas flechas, puedo aumentar o disminuir el tamaño de dicho borde. Veamos ahora, para finalizar, el último grupo de opciones, llamado BDASK Imbalance Settings. En este grupo de opciones vamos a poder personalizar diferentes parámetros relacionados a la operativa con gráficos que muestren imbalance. Para poder ejemplificar mejor estas opciones, vamos a cerrar el menú y abrir un gráfico BidPorAsk Imbalance. Volvemos al menú y veamos las opciones que allí tendremos disponibles. El primer campo, Imbalance Rate, nos permite definir el porcentaje que se considera para establecer un imbalance, los cuales se determinan en forma diagonal. Es decir, se va a comparar el valor del bid de un clúster con el valor del ask del clúster inmediatamente superior. La comparación para los imbalance se hace en sentido diagonal. En este caso tenemos por defecto indicado un valor de 150. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, en este caso se nos señala este clúster, se nos señala el bid. ¿Qué está queriendo decir este imbalance? Nos está queriendo decir que este valor de bid es al menos 150% superior a el valor del ask inmediatamente superior. Si ustedes hacen la cuenta van a verificar que esto es correcto y notoriamente este valor es más de un 150% superior a este valor del ask situado encima. También podremos agregar un filtro de volumen para que considere un volumen mínimo a la hora de señalar los clústeres con imbalance. Para eso utilizaremos el campo Volume Filter. Si aquí en lugar de 0 agrego, por ejemplo, 500, como pueden apreciar, hay varios clusters que aparecían con imbalance que ahora no aparecen porque se necesita considerar adicionalmente un filtro de volumen. El caso que vimos de ejemplo sigue apareciendo porque notoriamente este volumen es superior a 500. Pero si yo acá pongo un volumen de 800, van a ver que ya no me aparece señalado este clúster, mientras que hay otros que sí se mantienen. En la misma línea, en el campo Minimum Difference, podremos definir una diferencia numérica mínima para representar un imbalance. Aquí voy a volver a la opción inicial y, por ejemplo, voy a indicar que quiero que haya una diferencia mínima de 300. El clúster que hemos utilizado de ejemplo sigue apareciendo porque hay una diferencia de 300 entre el ask y el bid. Pero si, por ejemplo, yo acá pongo 400, veremos que este clúster ya no aparece señalado. Finalmente, el último campo, Ignore Zero Values, nos permite ignorar aquellos clústeres con un valor de 0. En el caso de que tengamos un imbalance con algún clúster que tenga un 0, ya sea en el ask o en el bid, al habilitar esta opción ignoraremos aquellos clústeres que tengan dicho 0. Con esto hemos llegado al final de este 11º tutorial sobre la plataforma de trading ATAS. Espero que luego de ver este video puedan utilizar las diferentes opciones incluidas en el menú Clusters Settings
para personalizar sus gráficos de clusters y adaptarlos a sus necesidades. Como siempre, si les gustó el video o si la información les resulta de utilidad, pueden suscribirse al canal para estar atentos a las novedades. Por mi parte, esto es todo por hoy y me despido hasta el próximo video. Saludos para todos.